Vamos a comenzar entonces el estudio del día de hoy. Vamos a compartir hoy San Mateo capítulo 5 del versículo 7. Voy a leer. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sí? Solamente un versículo hemos leído. Cuando nosotros leemos la Biblia, hay dos maneras en las que nosotros podemos leerla, ¿no? La primera manera es que leyendo la Biblia debemos pensar que nosotros por nuestra fuerza y capacidad debemos cumplir lo que está escrito en la Biblia. Esa es la primera forma, ¿no? Pero la segunda manera de la lectura bíblica es mirando la palabra de Dios. Debemos entender que nosotros no podemos cumplirlo, pero no así Dios quien puede cumplirlo, ¿no? Es diferente, ¿no? Cuando Dios manda alguna palabra, no es que nos está pidiendo a nosotros que lo cumplamos, sino que de antemano Dios tiene la manera de cumplirlo, Dios tiene la manera de solucionarlo. ¿Es correcto? Entonces, cuando una persona se da cuenta de esta realidad, entonces la Biblia tendrá otro sabor para él. Por ejemplo, en el caso de Martín Lutero, este hombre, ¿no?, un clérigo católico, durante mucho tiempo él estaba viviendo tratando de cumplir la ley. Es decir, que trataba de llevar una vida correcta. Cada vez que se sentía que en él se levantaban los pecados o los deseos, digamos, perversos, él podía, digamos, en algún sentido, ¿no?, y sentirse, ¿no?, muy mal. Además, él mismo se autoagredía, ¿no?, como queriendo en algún sentido limitar los deseos de esta carne. Entonces, llevando esa vida, él sufría bastante por eso, odiaba, ¿no?, odiaba la justicia de Dios. Porque él sentía que Dios era un Dios que exigía bastante, ¿no?, la santidad al hombre. Pero cuán difícil era él, ¿no?, practicar la santidad, porque de su corazón emanaban los deseos pecaminosos. Por eso en muchas ocasiones él tenía que confesar sus pecados ante otros clérigos, ante otros sacerdotes. Entonces, algún sacerdote, escuchando su testimonio durante horas, ya estaba cansado de escuchar. ¿Por qué tú cuentas hasta lo que no has hecho, no solo lo que está en tu pensamiento quieres confesar? Entonces, viviendo de esa manera, este Martín Lutero ha llevado esta vida. Pero un día él, leyendo la Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, él podía entender, ¿no?, que la justicia de Dios no se logra por las obras, sino que es por la fe. Entonces, cuando llegó esta fe en el corazón de Martín Lutero, él pudo recibir la salvación, pudo convertirse en un gran hombre de Dios, un siervo de Dios, que ha traído la reforma protestante, ¿no? Ya ha pasado, ¿no?, bastante tiempo, más o menos el año 1517, se considera que fue la reforma protestante dirigida por Martín Lutero. Más de 500 años han pasado desde la reforma. Entonces este hombre un día se dio cuenta, ¿no?, de este error que está apareciendo constantemente en la interpretación que el ser humano hace acerca de las Escrituras, donde piensa que cuando Dios nos exige algo, en realidad nos está pidiendo que nosotros hagamos. Pero no es así, sino que cuando Dios cuando Dios nos da la palabra, quiere decir que Él es el que quiere cumplir esta palabra, o Él es el que tiene la manera de cómo cumplir la palabra, porque es Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios no es como la nuestra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, ¿para qué? La palabra de Dios tiene poder para salvar al hombre, para cambiar la vida del ser humano. Entonces acá en el versículo 7 aparece una bienaventuranza, ¿no?, que es la quinta, ¿no? Quinta bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos. Entonces, ¿cómo piensan las personas? Si Dios dice que bienaventurados son los misericordiosos, entonces tenemos que ser misericordiosos, ¿no? Entonces la gente trata de vivir una vida siendo o teniendo la misericordia por sí mismo, ¿no? Ser misericordioso con las personas. Pero hasta cierto punto nosotros podemos tener misericordia, ¿no? Por ejemplo, de alguien que está en la calle, podemos darle de comer.
Pero hasta cierto punto nosotros tenemos límite. No siempre podemos y dar, o sea, tener misericordia, ¿no?, hacia la gente. Entonces muchas personas se equivocan en esto. El hombre tiene, o sea, en su corazón, ¿no?, el amor limitado, ¿no? En el corazón del hombre existe amor, digámoslo así, pero es un amor bien limitado. Hasta cierto punto puede llegar a manifestarlo. Pero desde el corazón de Dios surge el amor verdadero, ¿no?, que es diferente. Entonces acá dice que bienaventurados los misericordiosos. Pero vamos a ver en la Biblia quién demuestra realmente el aspecto de la misericordia. Ya vamos a ver el libro de San Lucas capítulo 10. El versículo, vamos a ver el libro de San Lucas capítulo 10. Vamos a ver acá el versículo 33. Ya, voy a leer. Dice así: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Ya, ¿quién fue el que mirando a un hombre medio muerto? Esta es la parábola de un hombre que cayó en manos de los ladrones. ¿Quién fue que mirando a este hombre medio muerto, en su corazón se ha levantado la misericordia, o su corazón se ha movido a la misericordia? Es el Señor Jesucristo, ¿no? Es el samaritano. Entonces en él existe esta función de moverse hacia la misericordia. ¿Qué significa mover su corazón hacia la misericordia? Ya, por ejemplo, ¿no?, ustedes tienen Smart TV, ¿no?, en sus casas. Entonces ustedes quieren ver la televisión, ¿no?, o la televisión por cable, digámoslo así. ¿Es correcto? Entonces usted tiene que seleccionar la fuente de emisión y debe ser HDMI, ¿no?, que es donde está conectada la televisión por cable. Pero digamos que ustedes en la televisora quieren ver Netflix. Para ver Netflix, ustedes tienen que buscar la opción para poder entrar en la aplicación integrada en el televisor, ¿no?, para ver Netflix, ¿no? En ese momento pueden ver Netflix. De lo contrario, solamente se quedarán en la parte donde se ven los canales del cable, ¿no?, que ustedes estén teniendo, o de la empresa operadora que esté en su casa. ¿Es correcto? Entonces, el Smart TV tiene esta función, ¿no? Pero si nosotros vemos los televisores antiguos, televisores grandes, solamente ustedes pueden ver lo que está apareciendo en la pantalla, ¿no? ¿Es correcto? Ya digamos que ustedes también podrían conectar, tal vez, antiguamente no podía ver con VHS o con DVD, en los televisores antiguos, ¿no? Pero respecto a esta función para poder ver Netflix, ¿no?, o decir otra plataforma, no se podía hacer en los televisores antiguos. Pero hoy en día hay esa opción, ¿no? Usted puede mover de una opción a la otra. Entonces, de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo tiene esta función integrada en su corazón. Puede ver la miseria del hombre, su corazón puede moverse hacia la misericordia. Por eso acá dice, ¿no?, fue movido a misericordia. Ya, este es el corazón de Jesús. Ahora vamos a ver el libro de San Lucas, capítulo 15, el versículo, San Lucas capítulo 15, versículo 20, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y como se echó sobre su cuello, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ya, acá aparece otra persona, es el padre, ¿no? Es el padre de ¿quién? Del hijo pródigo, que cuando vio venir a su hijo, ¿qué pasó con la función de su corazón? Dice que se movió, fue movido a misericordia. ¿Sí me comprenden? Entonces, en el corazón de Jesús, en el corazón de nuestro Dios, esta función está integrada. ¿Cómo se llama? La misericordia. Ya, vamos a ver ahora entre los hombres. ¿Qué persona durante su vida pudo llegar a actuar con la misericordia? ¿Qué persona pudo tener misericordia de otras personas? Ya, entre los que pudieron ya
derramar la misericordia hacia otras personas está el rey David. Cuando ustedes ven la vida del rey David, ¿qué es lo que ha acontecido en su vida? Un día él dice que estaba en la casa, ¿no? Se había quedado en su casa, no quiso salir con el ejército habitual, con el que habitualmente salía. Entonces, quedándose en la casa, llegó un corazón ocioso dentro de él. Dice la Biblia que él se levantó un poco tarde. Entonces, teniendo este corazón ocioso, siendo rey de Israel, salió por la ventana y luego vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Qué pasó? Cuando esta mujer se estaba bañando, en el corazón del rey David surgió el deseo pecaminoso, ¿no? Surgió el deseo de tomar a esta mujer. Entonces, a través de un siervo, mandó a llamar a esta mujer para que pudiera estar con él. Pero ¿cuál es el problema? O sea, el primer problema, ya David tiene su esposa. Además, esta mujer tenía su esposo, era casada. Pero el David teniendo el poder, ¿no? Teniendo, digamos, la autoridad como rey, usando esta autoridad, él podía hacer traer a cualquier mujer a su palacio, ¿no? Así David había cometido adulterio. Había adulterado con la mujer de otro hombre. ¿No es así? Ya, más que adulterio, esto ha sido, o sea, aprovechándose de su posición, él tomó a esta mujer, ¿no? Como si fuera una violación. De verdad, David ha hecho esto. Entonces luego David, mirando esta situación, pensó que no hay problema, pero resulta que esta situación causó que esta mujer, Betsabé, quedara embarazada. Pero su esposo no estaba con ella, sino que andaba en la guerra. ¿Cómo podía embarazarse de su esposo? Entonces de repente ya le hizo venir a su esposo para que él estuviera con su esposa, ¿no? Para que pasara la noche con ella. Pero aunque el ejército estaba peleando y luchando, le pidió en realidad a este hombre que viniera, ¿no? Para que se acostara con su esposa. Pero él no quería, ¿no? Porque él era fiel. Él quería ir a la batalla, quería servir a su rey. Entonces, por más que lo emborrachaba para que fuera a dormir con su esposa, él no quería hacerlo. Y luego David, al ver que no se cambiaba la actitud de él, mandó a Urías al frente de la batalla para que él muera. Por eso David ha hecho dos maldades, ¿no? La primera, ¿cuál fue? Ya tomar a la mujer que no era de él. Y segundo, planear la muerte de el esposo de Betsabé, ¿no? Así ha hecho David, ¿no? Entonces David pensó que esta situación nadie la ha visto, ¿no? Solamente yo sé y mis siervos conocen. Pero Dios había visto esta situación. Por eso mandó al profeta Natán. El profeta Natán empieza a contar la historia a David. Mira, un hombre que tenía muchas ovejas y otro que tenía una sola ovejita. Pero vino un viajero de visita y luego este hombre que tenía muchas ovejas, en vez de matar una de ellas, dice que tomó la que tenía un solo cabrito. ¿Qué te parece, rey? Entonces David, viendo esta situación, sintió que era, o sea, una situación injusta, ¿no? ¿Cómo este hombre puede hacer de esa manera? Teniendo un montón de animales, ¿cómo podía tomar el animal de una persona pobre que solo tenía un cabrito? Ese hombre debe morir. En ese momento Natán no le revela: hey David, tú eres ese hombre. Tú eres el que ha pecado contra Jehová. Tú eres el que ha hecho lo malo delante de Jehová. Ahora mis enemigos van a blasfemar contra mí porque tú eres el rey que yo establecí. David se sentía muy acongojado. Sentía gran dolor de su corazón. Por esa razón, en ese momento David, ¿qué es lo que ha hecho? Ya David pensó, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo he hecho lo malo delante de Jehová. ¿Qué hago, Natán? En ese momento el profeta le ha dicho: tu pecado ha sido remitido. Ya el Señor, es decir, que dijo que había remitido su pecado. Su pecado que él cometió también Dios ha perdonado. Ha limpiado, aunque David se comportó mal, aunque él hizo lo malo, pecó y Betsabé pecó contra su esposo, y de esa manera él ha hecho lo malo. Pero del corazón de Jehová, ¿qué salió? La misericordia. Por esa razón, David en ese momento pudo ver su ser tan perverso, tan malvado. Entonces, cada vez que venía alguien y le insultaba a David y le trataba mal a David, él no podía responder ni una palabra, ¿no?
¿Por qué? Porque él era un adúltero, era un asesino, no podía tampoco juzgar a nadie. Por eso él derramaba la misericordia hacia las personas. Podía él dar la misericordia. ¿Por qué? Por medio del corazón de Dios, él aprendió lo que era la misericordia. Porque él, siendo una persona tan defectuosa, tan perversa y malvada, Dios, ¿cómo le podía dar la posición de rey? Siendo una persona que ha hecho lo malo delante de Dios. ¿Cómo Dios podía realmente hacerle, ¿no?, vivir delante de él en el reino? Entonces, el rey David adquirió el corazón, ¿no?, de Dios. Por eso la Biblia dice que David es varón conforme a mi corazón. ¿Entienden? Entonces, no es que David desde un principio tenía este corazón, sino que él obtuvo este corazón por Dios. Porque David también se halló en la situación en la que había hecho el mal, en lo que había pecado. Pero Dios dándole, ¿no?, su corazón, dándole la misericordia, el rey David pudo adquirir esta misericordia. Por esa razón en el corazón de él podía tener misericordia hacia otras personas. ¿Es así? Entonces, hermanos, el ser misericordioso no es algo que tengamos innato, ¿no? No es que de nuestro corazón aflora la misericordia, sino que primero en nuestro corazón debe llegar la misericordia de Dios hacia nuestra vida. Debemos recibir la misericordia del Señor. ¿Cómo nosotros podemos recibir la misericordia de Dios? ¿Cómo alguien puede recibir la misericordia de Dios? Ya estando su corazón en la posición de miserable. ¿Quiénes son los que reciben la misericordia? Los miserables, ¿no? Por eso nosotros también, viviendo en este mundo, más que jactarnos de algo especial, más que nosotros creamos que somos personas excelentes, capaces, dignas, en realidad nosotros somos personas que delante de Dios no podemos decir nada. Somos personas débiles, ¿no? También que hemos hecho las cosas malas. Hemos cometido pecados, hemos hecho cosas malas, pero el Señor, ¿qué es lo que quiere? Quiere derramar la misericordia. Entonces, el corazón de Dios quiere darnos a nosotros también, para que a través de nuestra vida, nosotros más que juzgar a la gente, más que mirar con desprecio a la gente que hace lo malo, es poder ver, ¿no?, con el corazón de Dios. Esta persona pecó, pero ¿qué pasa? Yo también soy igual. Hoy día cuando yo fui a la cárcel no podía sentir esto. Aunque veía a los internos en ese lugar, estas personas han hecho lo malo. Estas personas han cometido pecado. Han cometido errores en la sociedad. Por eso están aquí, ¿no? Pero en mi vida, mirando mi ser, en mí también se levanta el pensamiento adúltero, el pensamiento fornicario, el pensamiento de matar, de robar, envidia. Solamente que yo no llegué a cometernos los pecados con mi cuerpo, pero en mi corazón también estaba lleno de esto. Entonces, mirándolos a ellos, ¿no? Yo soy igual, no hay ni una diferencia. Por esa razón yo prediqué el Evangelio. Porque estas personas, ¿no?, tal vez cometieron pecados más graves que yo, pero tales personas el Señor también desea derramar su misericordia. Tales personas el Señor quiere dar el perdón. No solamente para los que pecaron un poquito Dios da el perdón, sino para los que pecaron bastante, también Dios da el perdón. No hay límite, ¿no? Esto no se trata de quien tiene más o menos educación, sino que se trata de que el corazón de Dios tiene misericordia de todos. ¿No es así? Por eso en la Biblia dice, ¿no?, que Dios ha sujetado a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, dice. ¿No es así? Todos éramos desobedientes, solo que algunos han cometido pecados graves, por eso están en la cárcel. Pero todos somos desobedientes porque Dios nos sujetó. ¿Para qué? Para que nosotros no por las obras salgamos delante de Dios, sino por la misericordia del Señor. Nos presentemos delante de Dios con nuestra debilidad. Señor, yo soy débil. Yo tengo esta condición. No tengo la condición buena para presentarme delante de usted, pero usted, si derrama la misericordia sobre mi vida, yo puedo ser bendito por usted. Puedo recibir la misericordia de usted. Por eso en San Lucas capítulo 10, un medio muerto recibía la misericordia del samaritano. Es Jesús.
En la historia de San Lucas capítulo 15, el hijo pródigo recibía la misericordia del Padre Dios. ¿Es correcto? Entonces, esta misericordia, si llegara a nuestro corazón, si esta misericordia es derramada sobre nuestra vida, que hemos hecho lo malo, que hemos pecado, que hemos andado mal, entonces de nosotros saldrá misericordia hacia otras personas, no juicio. No, Dios no quiere que nosotros podamos juzgar, ¿no?, a la gente por lo que había hecho, sino que la misma misericordia que hemos recibido nosotros, poder transmitir a las personas, poder trasladar esta misericordia, ¿no? Caso contrario, ¿no? Un hombre en la Biblia recibió el perdón debiendo mucho dinero, ¿no? Creo que 10,000 talentos. Entonces, recibiendo el perdón de esta deuda, él estaba muy feliz, ¿no? Pero cuando él fue delante de un hombre que debía 100 denarios, le debía 100 denarios, su consiervo, él le juzgó y le metió a la cárcel. ¿Por qué él ha hecho esto? Porque no recibió el corazón del dueño que le había perdonado su deuda. Tuvo misericordia de él porque él no podía pagarle. Cuando el dueño lo vio, él era miserable, no podía cancelar la deuda. Entonces, si solamente él acepta que fue perdonada su deuda, entonces él podrá estar feliz con eso, ¿no? Pero no podía recibir el corazón del dueño que le perdonara la deuda, ¿no? Aunque él no tenía la condición, pero le perdonó. Entonces, él, si hubiese recibido el corazón de Dios, el corazón del Padre, podía también dar misericordia a uno que le debía muy poco, ¿no? 100 denarios. Es decir, que esto es el pago de un poco más de 3 meses, ¿no? Porque un denario es el pago de un día. Pero como no podía recibir el corazón del dueño, él estaba juzgando a este otro, ¿no? ¿Por qué tú me debes? Tienes que pagarme. Pero hace un momento atrás el dueño le había dado misericordia a él, le había perdonado una deuda enorme. ¿Qué les parece, no? Esto es, ¿no?, el caso contrario. Aunque recibe la misericordia de Dios, pero cuando tiene la oportunidad, no puede dar la misericordia. Esto es increíble, ¿no? Esto es recibir el corazón de Dios. Tener el corazón conforme al corazón de Dios. Por eso el rey David dice que varón conforme a mi corazón. Ustedes no traten de ser misericordiosos, ¿no?, por sí mismos. Primero, ustedes han recibido la misericordia de Dios. ¿Qué misericordia recibieron ustedes? Fueron perdonados de sus pecados. Fueron lavados. Fueron justificados. Esto es la misericordia. Habernos salvado a pesar de tener pecados, haber hecho lo malo, fuimos salvados por el Señor. Esto es la misericordia de Dios. Viendo nuestra miseria, que por el pecado tenemos que ir al infierno, Dios ha visto esta miseria, nos ha perdonado. Esta miseria que nosotros teníamos era la condenación eterna en el infierno. No estoy hablando del dinero. Estoy hablando de que nuestra alma, nuestro espíritu era miserable porque un día iba a entrar al infierno. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, nos derramó la bendición, la gracia por el perdón del pecado. Ahora en nuestro corazón debe quedarse, ¿no?, esta misericordia. ¿Para qué? Para poder transmitir a otro, ¿no? ¿A otra persona también pecó? Ese maldito hizo lo malo. No. A esa persona había cometido el pecado, pero teniendo la oportunidad podemos anunciar el evangelio. Podemos predicar, podemos compartir el mensaje con tal persona. Porque nosotros recibimos la misericordia, ¿no? Siendo pecadores, ya Dios nos perdonó. Pero otra persona, siendo pecador, me parece que esa persona pecó mucho más grave que yo. ¿Ah? No es como yo pequé, pero más o menos, un poquito nomás. Por eso Dios me perdonó. No es así. No es que porque pecamos menos Dios nos perdonó. No se trata de la cantidad de pecados. Éramos pecadores. Dios nos ha dado la misericordia, nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha dado el perdón eterno de nuestros pecados. Esta es la misericordia que ha tenido el Señor con nosotros. Por eso nosotros podemos ser personas que tienen la misericordia. Porque Dios nos ha dado primeramente la misericordia en nuestro corazón. Bueno, gracias por su atención. Hoy ha sido una jornada larga para mí. Lamento no haber podido entrar antes. Algunos están trasnochando, ¿no?, este día sábado.
Gracias por su tiempo. Así vamos a culminar esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche usted nos ha permitido su palabra. Nos ha dado su palabra, Señor. Nosotros no tenemos la misericordia naturalmente en nuestro corazón. Pero el Señor, a través de su obra perfecta, ha derramado la misericordia en nuestra vida. Nos ha hecho personas salvas, nos ha justificado de nuestros pecados, nos ha hecho personas que puedan vivir delante de usted. Nos ha dado la vida eterna, nos ha dado la promesa del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestro corazón. Señor, le agradecemos. Hoy también nosotros tuvimos la oportunidad de visitar la cárcel. Muchas personas, Señor, han delinquido en este mundo, están privados de libertad, han hecho lo malo realmente. Pero esta salvación, Señor, no solamente para los que están libres, sino los que están en la cárcel también. Un día escuchando la palabra, recibiendo el perdón del pecado, también llegará en sus corazones la bendición de Dios. Espero que bendiga, Señor, a todas las personas que están en cada lugar, ¿no?, de este país, que están, y digamos, privados de libertad también. Escuchando el Evangelio, espero que reciba la salvación. Bendiga también a los jóvenes. Hoy hemos tenido la actividad de los jóvenes de la Iglesia Casa de Sion, para que ellos sean personas de Dios, para que sean jóvenes que sirvan al Señor. Y a través de ellos muchos jóvenes que hoy en día están caminando según los deseos de este mundo, que puedan también recibir la gracia del Señor, la misericordia de Dios, que sean salvados por medio de la fe. Gracias, Señor, por este día. Encomendamos en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.